Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Muy buenas noches para todo aquel que nos escucha y ve en esta hora. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Soy su hermano Francisco, casado por la misericordia de Dios, con 3 niños, entre ellos una hembra, 3 hijos. Le damos gracias a Dios. Hoy queremos tratar un poco sobre la palabra de Dios. Queremos ver sobre la importancia de la palabra de Dios, o la importancia de las escrituras, la importancia de las escrituras o de la palabra de Dios. Cuando me refiero a la palabra de Dios, me refiero a lo que Dios nos ha dicho a través de toda la historia, incluso a través de la propia naturaleza. Nosotros podemos encontrar por qué la palabra de Dios debe ser tan importante para nosotros y cómo nosotros podemos, aleluya, podemos entender a través de ella, cómo nosotros podemos ser renovados a través de ella, cómo nosotros podemos andar conforme a lo que Dios quiere que nosotros andemos a través de la Santa Escritura, la palabra que fue inspirada por Dios, que fue cargada por Dios, que fue respirada por Dios, que fue exhalada por Dios, y así nosotros podemos encontrar, podemos ver, podemos medir el estándar para nuestras vidas a través de lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios espera para nuestras vidas. Vamos a empezar con una oración para que sea el Espíritu Santo trayendo la sabiduría, el entendimiento y sobre todo la aplicación a cada mente y a cada corazón. Aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias a Dios por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias a Dios porque tú eres fiel. Gracias a Dios porque tú eres verdadero, gracias a Dios porque no hay nadie como tú, gracias a Dios porque yo sé, Dios, que en esta hora tú traerás una palabra de vida, una palabra, Dios, de restauración, una palabra de aliento, una palabra, Dios, que consuele, que exhorte, que enseñe, aleluya, a tu pueblo y aún todo aquel que aún no te conoce puede entender que tu palabra es importante, aleluya. Oramos para que en esta hora también más personas se agreguen, aleluya, puedan escuchar tu palabra, Dios. Personas que a lo mejor no pueden ir a una iglesia, otros a lo mejor trabajan y otros no tienen tiempo, Dios, para ti. Pero en el nombre de Jesús, aquellas personas que no pueden y no te conocen, no son cristianos, y no es una forma, Dios, de llegar a ellos, hoy podemos llegar a través de las redes, Dios. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Una palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Los que tienen Biblia en sus casas, en sus hogares, podemos encontrar la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Pueden acompañarme a Deuteronomio capítulo 6. Aleluya. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a leer los 3 primeros textos o los versículos en el nombre de Jesús, y vamos a comenzar a darle contexto a la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es importante? Si usted mira que miro hacia abajo, es que estoy chequeando un poco los bosquejos y los versículos que tengo ahí. Leemos el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios o vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por práctica, por obra, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, multiplicados. Oye pues, Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como Jehová ha dicho, o como el Dios de Israel te ha dicho, como Jehová, Dios de tu padre, te ha dicho. Vamos a darle un poco de contexto. Miren, la historia, el Deuteronomio significa una copia de la ley. Es una copia, es una recopilación de lo que Moisés, cuando ya Moisés está a punto, está en la frontera, está cerca de la frontera de cruzar
hacia la tierra que Dios le ha prometido, en el sentido de que fluía leche y miel, de que tendría abundancia, de que era una tierra próspera para sembrar, era una tierra muy buena. Pero Moisés recopila todo lo que Moisés le había dicho a través de toda la historia del Éxodo. Moisés hace una recopilación de toda la ley y los mandamientos. Y Moisés le escribe, y Moisés les dice al pueblo que estos son los mandamientos que Dios le ordena, para que ellos lo pongan por obra, para que ellos lo pongan por práctica, para que ellos se lo enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que sus días sean prolongados, para que le vaya bien en la tierra donde ellos iban a entrar, donde iban a ser introducidos por el liderazgo de Moisés y luego su sucesor Josué. Cuando Moisés le habla al pueblo, el contexto de esto, Moisés le está dando advertencia de cuán importante era la palabra de Dios para ellos y para ellos poder entrar a aquella tierra. Y cuando ellos entraran a esa tierra no se olvidasen de lo que Dios ya le había dicho. Moisés les recopila todo, Moisés le habla de la ley, le hace un resumen, le explica todo lo que ellos hizo, cómo se levantaron en el desierto, cómo quedaron postrados, cómo Dios lo tuvo que asesinar prácticamente porque se rebelaban, murmurando, quejándose y no dependiendo de la palabra de Dios. Entonces Moisés le dice que oiga, que escuche los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son importantes. Y recuérdese que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, el pueblo de Israel dice la palabra de Dios, ahí mismo en Deuteronomio, al final, que el pueblo de Dios se olvidó de sus leyes, se olvidó de su palabra, y Dios permitía que los pueblos que los rodeaban lo sitiaran y lo reducieran a esclavitud, lo llevaban cautivo, lo oprimían, lo afligían, desbataban sus tierras, como en el tiempo de Gedeón. Dice que Gedeón hacía el trigo a escondida porque venía un grupo de madianitas, de Madián, y acababan y arrasaban con Israel, y el pueblo estaba en hambruna, en muchas dificultades, por el posible hecho de que ellos se olvidaron de la palabra de Dios, se olvidaron de los mandamientos de Dios. Así pasó 1500 años de historia a través, desde que la ley de Moisés fue dada, 1000 años y tanto, hasta llegar a Cristo. El pueblo de Dios se mantuvo pecando y volviendo, pecando y volviendo. ¿Por qué? Porque no atendió la palabra de Dios, no cumplió los estatutos y los mandamientos de Dios que estaban establecidos en su palabra. Y hoy Dios nos va a decir a nosotros, y podemos ver a través de la Biblia, en los cuantos textos que tengo, no son muchos, pero sé que van a ser muy interesantes, y podemos encontrar que el pueblo de Israel luego olvida, como dice Santiago, que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, porque el hombre oidor de la palabra dice que es semejante a un hombre que considera su rostro, que mira su rostro en un espejo, su aspecto, cómo es su reflejo, y luego que da la espalda, luego que se voltea, dice que luego olvida cómo era, y tropieza porque no entendió, se olvidó de la palabra que escuchó anteriormente. Y entonces la Biblia dice que debemos de atender, Santiago dice que debemos de atender atentamente a la ley de la libertad, que es la palabra de Dios, la ley que nos liberta, la ley de vida, la ley que tiene la capacidad, como dice Pedro, para darnos herencia en el reino de Dios. La simiente de la palabra de Dios en nosotros tiene la capacidad de darnos una nueva naturaleza y mudarnos en otro hombre. El nuevo hombre, como le llama la Biblia, es engendrado por la palabra. Como se lo dijo Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, en la iglesia imperial, que debemos de renovar nuestra mente, que no debemos conformarnos, apegarnos al siglo presente, sino de que nosotros debemos de transformar nuestros pensamientos a través de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que es el culto racional de la mente, para que así podamos comprobar o podamos analizar y podamos experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta para nosotros, algo bueno, algo que nos conviene. Entonces, cuando el pueblo a través de Moisés, el pueblo peca, se aparta, en Éxodo 33, 32, 33, 34, se levantan. Moisés va al monte, a la montaña. Moisés va a la montaña a hablar con Dios, y en ese hablar con Dios el pueblo se corrompe, va donde el sacerdote Aarón, y le dice, mira lo que vamos a hacer. Tú vas a tener que hacer un Dios, porque a este Moisés no sabemos lo que haya acontecido, lo que le haya pasado. Haz un Dios para que nosotros lo adoremos, para que le demos gracias. Y dice Pablo, después testificando a los Corintios, 1500 años después, Primera de Corintios 10, por ahí, dice que el pueblo se levantó a comer y a jugar, y se levantó a fornicar, a cometer lujuria, pecado, orgía, y hacían rumba. De Dios se disgustó porque luego el pueblo olvidó todo lo que Dios hizo
anterior a eso le dio agua a beber, aguas amargas, le endulzó, abrió el mar rojo, mandó 10 plagas a Egipto, mandaba una nube, mandaba pan, le daba cordonices, le daba carne, le daba tantas cosas a ellos, supliendo día a día su necesidad, y de tal manera que el pueblo luego, cuando estaba en una dificultad, el pueblo olvidaba la palabra de Dios. Entonces de eso queremos tratar, hermano. La Biblia da un énfasis extraordinario a la palabra de Dios, al libro entero, al texto entero, al pasaje entero. Entonces aquí vamos a ver por qué es la palabra de Dios importante, por qué la escritura es importante. Usted verá por qué es importante. Luego que Moisés muere, resumiendo, Dios levanta un líder, un servidor de Moisés, hijo de Nun, Oseas, que se le llamó Josué, de la tribu yo creo que era de Neftalí. Dios lo levanta, Dios lo unge, Dios permite que Moisés ponga sus manos, ponga su dignidad, lo honre delante del pueblo. Y Dios, después que Dios le habla en la conquista, mire, fuérzate, levántate, sé valiente, yo estaré contigo, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Yo soy Jehová, el Dios de Israel. Mira, como yo estuve con Moisés, también yo estaré contigo. Yo me voy a revelar a este pueblo para que este pueblo también tema como temió, y nadie pudo hacer frente a Josué. Pero vamos a ver un texto en específico donde Dios le habla a Josué, y es en el texto del capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver donde Dios mismo le habla y le dice a Josué que él tuviera cuidado. Vamos a ver qué nos dice el versículo 8 específicamente. Dice aquí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la ley de Moisés, porque la Biblia no existía en ese entonces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, eso es una condición, que de día y de noche meditarás en él. Meditará en él. Y la palabra meditará es concentrar o aplicar su mente a una determinada cosa. En este caso es a la palabra de Dios. Y también la palabra meditar tiene que ver con una profundidad en el caso de los judíos. Para ello meditar es investigar, indagar, buscar, analizar, con diligencia, con prontitud. Entonces dice que meditará de día y de noche, para que guarde, para que tenga cuidados y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, eso es una condición, porque entonces hará prosperar tu alma o tu camino y todo te saldrá bien. O sea, quiere decir que cuando Josué va a luchar con las naciones, según se entiende, Josué duró un periodo de 7 años a 8 años, peleando con diferentes naciones, en este caso registra 7 naciones más fuertes que ellos, con un reinado innumerable, multitudes como la arena del mar, incontable, pero Dios le entregó en la mano de ellos. ¿Por qué? Porque el secreto del liderazgo de Josué, de Moisés y de todos los profetas del Antiguo Testamento, de los líderes y de los reyes de Israel, el secreto de ellos estaba en ¿qué? En guardar la palabra de Dios, en cumplir la ley de Moisés que le fue dada para que ellos guardasen, para que ellos tuviesen el cuidado de poner en práctica, de poner en obra, de poner en acción, de ejecutar la palabra de Dios. Y entonces ellos iban a ser prosperados, movidos en todo lo que emprendieran, porque de nada nos sirve tener un éxito externo. Cuando me refiero a un éxito externo, me refiero a que yo puedo tener todo, literalmente, como Jesús lo dijo en Lucas 12, abriendo un paréntesis ahí para darle textura a esto. Jesús dijo que mientras Jesús estaba predicando, ¿verdad?, estaba enseñando, y entre medio de esa enseñanza vienen dos hermanos e interrumpe al Señor. El Señor para su sermón y el hermano le cuenta, le dice: mira, Señor, yo tengo un hermano, mira, yo quiero que tú hables con él para que él me dé la mitad de la herencia. Y el Señor dice: mira, ¿quién me ha puesto por juez o por repartidor de bienes? Mira lo que te voy a decir. Y dice que le refirió una parábola, que había un hombre que había ganado mucho dinero, tenía mucho dinero y no tenía dónde guardar su dinero. Y él decidió que sus graneros, su parcela o sus tierras, él decidió destruirla para acumular todo lo que había ganado y guardarlo y acumularlo. Y el Señor le dijo: necio, si esta noche vienen por ti a buscar tu alma, escuche, lo que tú has ganado, ¿para quién será? ¿A quién tú se lo dejarás lo que tú has ganado, lo que tú has adquirido, lo que tú has inquirido? ¿Para quién será? Y después dice el texto que precede eso y dice,
porque la vida del hombre, o de los hombres o de la humanidad no consisten en los bienes que posean, en la posición que posean, en lo que tengan, en los materiales que posean. No que es malo, no es malo, para que me entiendan. Es bueno. La Biblia habla de las riquezas. Pablo escribe a la carta pastoral y dice: a los ricos de este mundo mando yo que sean dadivosos, que tengan pendiente que las riquezas de aquí se corrompen, que se llenan de polilla, como en el caso de Jesús, se pudren, pero que usen ese dinero para alcanzar la obra de Dios, para bendecir su obra, para que el evangelio pueda ser esparcido, y así a través de la riqueza y las riquezas injustas, como dijo Jesús en la parábola, del mayordomo infiel, que fue dirigente cuando las riquezas de ese señor, que cobró, hizo esto y se movió. Entonces nosotros debemos de ganar amigos a través de las riquezas de este mundo, para así obtener la riqueza verdadera. Entonces, la riqueza es buena, pero cuando se pone la riqueza o los bienes materiales por encima de lo que Dios nos ha dicho, o la palabra de Dios, entonces ahí tenemos problemas, porque no podemos amar a dos señores. No podemos amar a la palabra griega mamón, dinero, money. No podemos amar el dinero y también amar a Dios, porque amaremos a uno y aborreceremos a otro, aborreceremos a uno y amaremos a otro. Si no, de que Dios debe estar primero y luego el dinero que Dios me dé, mi relación con Dios está por encima de lo que yo pueda obtener en esta tierra. Y por eso se le dijo a Josué que él meditaría, él estudiaría la palabra de Dios, él indagaría la palabra de Dios, él estaría pendiente a la palabra de Dios, él iba a encargar de que la palabra de Dios se cumpliera tal y como estaba escrita al pie de la letra, de punta a par o de par a pie, estrictamente por el libro, como se dice. Entonces, Josué aplicó todo lo que Dios le dijo hasta el episodio del escenario que le tocó vivir a través de la historia que le tocó vivir en particular. Entonces, Josué 24 podemos ver cómo terminó Josué. Terminó bien, diciendo que mi casa y yo adoraremos al Señor, serviremos al Señor. No sé ustedes, pero Dios dice que cuando Dios a través de ese proceso, y no faltó ninguna de la palabra, o no cayó a tierra ninguna de las palabras que Dios de Israel había prometido a Moisés y también a Josué, de que Dios le cumpliría al pueblo lo que le prometió a Abraham generaciones pasadas. Dios cumplió su palabra, pero nosotros tenemos que valorar las importancias de las Escrituras en nuestras vidas, en la vida de intimidad con Dios. Vamos a buscar un texto que se le dijo en Deuteronomio. Cuando Moisés está recopilando la ley, Moisés sabía, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios le dijo que cuando se levantara un rey, o cuando viniera un rey poderoso, y se levantara entre sus hermanos un hombre que regiera, mira lo que Dios, lo primero que Dios le dijo fue esto. Vamos a escuchar. Oigamos lo que Dios dijo aquí, a través de Moisés. Y cuando se siente sobre el trono de tu reino, o sea, hablando de un rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, y en medio de Israel. La misma palabra que se le dijo a Josué, ahí está la palabra prolongar. O sea, a fin de que prolongue sus días, porque la palabra de Dios añade vida. Y hay un texto que me gustó que dice ahí, para que aprenda a temer a Jehová. Para que aprenda a temer a Jehová. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, nos enseña a temer el mandamiento. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, dice Proverbio. Entonces nosotros aprendemos a temer a Dios y aprendemos a no elevarnos por encima de la posición que Dios nos ha otorgado. Y aprendemos, Dios prolonga nuestros días, Dios añade vida a su palabra, como en el caso de Ezequías. Ezequías tuvo autoridad para reclamarle a Dios y decirle que él fue justo, que él anduvo en integridad. Y dice que Dios añadió 15 años más a la vida del rey Ezequías, porque fue un rey justo, bueno,
que hizo conforme a todo lo que hizo su padre David, conforme a la ley y a la palabra de Dios. Esto es importante, hermano. Estúdielo, considere la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, esforzarnos en la palabra de Dios. Nadie puede tener éxito. Mire, si usted estudia la historia de los reyes, que abarca un periodo probablemente de 4 siglos de historia, y el primer libro de Reyes abarca por lo menos 120 años de historia, luego todo el segundo libro de Reyes, que es un solo tomo, en la Biblia, la Torá, en la original, era un solo tomo, igual que primera y segunda de Crónica, igual que Esdras y Nehemías, era un solo volumen, primera y segunda de Crónica también, primera y segunda de Samuel. Entonces, pasaron 21 dinastías y 20 en el reino de Israel, 21 en el reino de Judá, con pocas interrupciones, con personas que no eran de la genética, como en el caso de Jeroboam y Roboam, que Dios le dijo que iba a ser rey de Israel. Entonces, estos reyes, este libro está escrito desde una perspectiva post-cautiveriana. Después del cautiverio fue escrito para personas que venían de la cautividad. Y mira, otra vez caemos en el mismo error. Por el pueblo no valorar la palabra de Dios, en el año 556, por ahí, 556 fue que el reino de Israel cayó, el reino de Judá cayó, el reino del norte por la mano de Babilonia, y el reino del sur cayó en el año 722. Entonces, fueron esclavos por Asiria. ¿Por qué? Porque los profetas que profetizaron, que fueron contemporáneos en ese tiempo, como Isaías, y todos los profetas, Jonás, Miqueas, y todos los profetas que profetizaron, que fueron contemporáneos a los reyes que gobernaban en esa época, en su periodo y en su momento, no atendieron a la palabra de Dios, como Micaías que le hablaba. No entendieron el mensaje de la palabra de Dios. No pudieron valorar el valor de las escrituras ni lo que Dios decía, como en el caso de Jeremías. Cuando Jeremías profetiza, y Jeremías le decía que Dios iba a permitir que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, mi siervo, porque yo lo voy a usar para castigarte, y Dios usó ese rey, hizo varias entradas, y ahí se llevó cautivo a Daniel, ahí se llevó cautivo a Ezequiel, ahí se llevó cautivo a los 3 jóvenes que eran Ananías, Misael y Azarías, que después fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el pueblo de Dios, por ignorar la palabra de Dios, fue llevado cautivo, fue llevado en cautiverio por 70 años, hermano. 70 años cautivo en un pueblo por desobediente, por no entender la palabra de Dios. Aunque en el tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel era un pueblo muy próspero, muy bello, el templo, que todavía que Salomón hizo estaba resplandeciente, estaba todavía en su vigor, y ellos se jactaban, los sacerdotes, los reyes, los profetas. Incluso los profetas profetizaban mentiras, dice Jeremías, que hubo un profeta que le decía, viene paz, viene prosperidad, y Jeremías le dijo, si soy profeta de Dios, si Dios ha hablado por mi boca, y si yo soy profeta de Dios, se va a cumplir lo que Dios ha dicho, y tú serás muerto. ¿Y qué pasó? El profeta se muerto, murió. Jeremías era un profeta verdadero, sufrió, fue martirizado, fue perseguido, fue atribulado, encerrado, tirado en un pozo, maltratado, ignorado, pisoteado por la sociedad, por decir lo que Dios decía decir, porque a la gente que está en prosperidad, ellos entienden, como dice el libro de los Salmos, que hay un salmo, que yo creo que es el Salmo 43, verso 23, dice que el hombre que tenga honra, refiriéndose al dinero y a la posesión, y a la riqueza, porque de eso trata, la riqueza, por la insensatez de la riqueza, dice que el hombre que tenga honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Por qué? Porque el hombre no podrá rescatar a su hermano, porque el precio de su redención es de gran precio y no tiene con qué compararlo. Y que cuando crecen, se multiplican las riquezas del impío, o se multiplican las riquezas del hombre, es para ser cortado, porque la hierba se seca, así mismo el rico se marchitará. Eso enseña la Biblia. Sécase la hierba, márchese la forma, la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Isaías 55 le habla, del verso 8, del Pablo de Juan y Bautista. Entonces la palabra de Dios siempre se cumple, hermano. La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios tenemos que buscarla, tenemos que aplicarla, tenemos que inquirirla, tenemos que adquirirla, tenemos que aprenderla, tenemos que aplicarla, tenemos que enseñarla a otra persona. Entonces, la palabra de Dios habla claro, hermano. La palabra de Dios. Vamos a ver qué dijo un hombre de experiencia, un hombre que fue sufrido, un hombre que tuvo un ministerio grandísimo, fue un rey muy extraordinario, cometió errores.
Y aunque cometió errores, no se descuidó de la palabra de Dios. Aunque muchas veces eso le costó hasta el reino en una oportunidad. David, este hombre era un hombre de Dios. Pero vamos a ver qué él dijo respecto a la palabra de Dios. Me voy a enfocar más en la parte positiva, porque la Biblia no ignora tanto las debilidades como la fortaleza de los hombres de Dios. Eran hombres común y corriente como cada uno de nosotros que tuvo batalla. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Esa es la estructura de los 150 Salmos. De eso pende entre bueno y el malo, el bien y el mal, el remanente fiel y el remanente infiel. Dice aquí, bienaventurado y dichoso, feliz el hombre, contento el hombre o el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores, se ha sentado. Si no, eso es una condición, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Wow, como tú comerte un poco de miel de abeja, con un poco de fruto, una delicia. Como tú comerte un bistec, como tú comerte cualquier comida buena. Es una delicia, dice el salmista, que es como miel a mi boca, a mi paladar. La palabra de Dios es dulce, hermano. Es buena. La palabra de Dios no es gravosa, dice Juan, el apóstol. Entonces, sino que en la ley o en la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Vuelve y dice que medita de día y de noche, mi hermano. Aplica la palabra de Dios, aplica su mente a considerar lo que Dios ha dicho, los dichos de tu boca, la palabra de Dios, la excelencia de la palabra de Dios. Vamos a ver un texto que hay aquí. Pues ya llevamos 26 minutos para no cansarle. Vamos a ver un texto que hay aquí en el libro de los Salmos 119 para que podamos apreciar algunos textos que yo anoté. Es un capítulo que me encanta, es un capítulo especial. Siempre estoy estudiando sobre él. Se llama La excelencia de la ley de Dios. Yo creo que tiene 176 versículos o 177 versículos. Ese capítulo, el capítulo más largo de la Biblia. Y está dedicado a la palabra de Dios. Salmo 119. Vamos a ver, ese salmo es anónimo o huérfano. Es decir, que no tiene escritor, pero hay tres cosas que se pueden evaluar para llegar a un determinamiento, para determinar de qué autor, la estructura, el contenido y la frase que utiliza, la fraseología de esto. Y por la fraseología podemos ver que David tuvo una gran experiencia con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, de tal manera que se dice que David memorizó la ley de Moisés. Dice aquí, no sé en qué año se escribió, pero desde la perspectiva que se escribió, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Versículo 9. ¿Con qué limpiará el hombre, la mujer, o el varón de Dios, o el hermano que está en la iglesia, en el mundo? ¿Con qué limpiará usted su camino? Cuando se refiere a camino, su estilo de vida. ¿Con qué limpiará usted su estilo de vida, su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de reaccionar, su manera de actuar, su manera de manejarse? ¿Cómo limpiará? ¿Cómo usted ordenará eso? Dice aquí, la respuesta es retórica: con guardar tu palabra, con guardar tus mandamientos, con guardar tus estatutos, con guardar tus enseñanzas, con guardar tu precepto, con guardar tus dichos, con guardar tus decretos, tu ley, tu palabra. Tu palabra es la verdad. Jesús lo dijo en la oración intercesora de Juan 17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Y la palabra tiene vida para darnos a nosotros. Juan 6:63, porque la carne para nada aprovecha. O sea, no es de beneficio. Pero el Espíritu sí. Porque la palabra que yo he hablado son espíritu. Y son vida, mi hermano, son vida. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Juan 10:10. Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando habla de vida, se está hablando para que usted tenga vida, para que usted no sea esclavo de la sexualidad, de la masturbación, de la brujería, de la hechicería, para que usted no sea esclavo de la depresión, de la amargura, de la ansiedad y tantas cosas que nos esclavizan emocionalmente hoy en día, los afanes. Él vino a darte vida, mi hermano, en abundancia, para que tú seas libre, para que la opresión satánica, diabólica, sea derrumbada, destruida por la palabra de Dios. Él vino a darte vida eterna. Pero necesitamos santificarnos a su palabra, necesitamos estudiar su palabra, necesitamos indagar en su palabra,
Necesitamos conocer la palabra de Dios, porque en ella se reveló el propósito de Dios. En la palabra de Dios es que se encuentra el propósito de Dios para nuestras vidas. Y así es que podemos encontrarla. Así que tú puedes encontrar la palabra de Dios. No importa donde tú te encuentres. La palabra de Dios dice que Él vino a libertad al cautivo y a dar libertad al que está preso, al que está oprimido. Y ahí no estamos hablando de una presión física, sino una presión mental, una presión espiritual, una presión que hay. Como hay gente presa físicamente, como yo le estuve, también hay preso espiritualmente, gente que andan por ahí, pero están atados, están presos por el diablo, están cautivos por Satanás. Como dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 10:38, que dice que Jesús fue ungido con espíritu y con poder, y que Él anduvo sanando y libertando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Primera de Juan lo dice, capítulo 2, versos 7 y 8, por ahí, dice que Él vino a deshacer, a abolir, a quitar las obras del diablo, porque para esto ha aparecido, para deshacer las obras de Satanás. Y la palabra de Dios es la única que puede. Efesios 6:17. Y sobre todo tomar y yemo la salvación, el escudo de la fe y el espíritu de la palabra. O el espíritu del espíritu, de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Porque es imposible. Orando con toda oración y toda súplica en el espíritu. Y perseverando en la palabra de Dios. Para que podamos obtener. Mire lo que dice el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado. La palabra de Dios se guarda en el corazón. Se practica. Primero se practica en la mente y luego lo que tú piensas se convierte en acciones, se convierte en actitudes. Dice que nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Lo que yo voy a hacer mañana es lo que yo estoy pensando hoy. Si nuestra mente está llena, lo que me van a escuchar, lo que me están escuchando y lo que van a ver esta transmisión, si nuestra mente está llena de basura, nuestro cuerpo va a estar lleno de basura, porque lo que pensamos, lo que se convierte en acción y en práctica. Porque dice que lo que piensa un hombre en su corazón, o como piensa un hombre en su corazón, así es él. Y así es el tal. Lo que un hombre piensa, eso es. Entonces podemos ver que para liberarnos tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y la palabra corazón se refiere al centro de las emociones, como el intelecto, la mente, las facultades intelectuales y emocionales que Dios nos ha dado, el juicio racional. O sea que debemos tener una conciencia, debemos estar claros, debemos entender, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo y que nos van a ver. Debemos de comprender. Oye lo que dice el salmista más adelante, y él dice en el versículo 18: abre mis ojos, aleluya, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Orémosle a Dios para que abra nuestros ojos, como le dijo Pablo a los Efesios, que Pablo oró para que ellos fuesen enriquecidos en toda ciencia, en toda sabiduría, en todo poder. ¿Por qué? Porque para todo poder, para que ellos pudieran entender, dice que Dios oró, Pablo oró por ellos, para que Dios le abra los ojos de su entendimiento, para que comprendieran, aleluya, la palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra verdadera de Jesucristo. Necesitamos comprender con los ojos de nuestro entendimiento, para que seamos enriquecidos en toda ciencia y toda sabiduría y todo conocimiento en la voluntad de Él, o en el conocimiento de Él. Y eso dice el salmista en el texto: abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Necesitamos mirar la maravilla de la ley de Dios. Aleluya. Oye lo que dice otro salmo ahí mismo en el verso 57. Verso 97, perdón. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Todo el día ella es mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra. Todos los días o todo el día es ella mi meditación, mi concentración. En ella yo pienso, en ella yo medito, en ella yo me refugio cuando tengo problemas, cuando tengo ansiedad. Mi mente yo la empleo para pensar la palabra de Dios, para actuar la palabra de Dios. Necesitamos, aleluya, la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo, ahí mismo el versículo 105 del Salmo 119. Dice: lámpara a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Aleluya. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínese que usted está caminando por una oscuridad, que no hay luz.
Imagínense que esa palabra que Dios ha hablado, que Dios ha respirado, esa palabra que está todo oscuro, y esa palabra es una lámpara. Imagínense que cuando usted vaya caminando, esa misma lámpara que ve en sus pies, va abriéndole un sendero, va abriéndole un camino, va abriéndole un trecho, va abriéndole una senda. La lámpara a mis pies tu palabra. Es una lámpara a mi camino, aleluya, a mi pie. Es una lámpara donde yo camino, donde yo voy iluminado. Lo que quiere decir que lámpara es a mis pies, cuando hace referencia a los pies, es a donde yo voy, donde yo me muevo, donde yo camino. La palabra de Dios va el apresto del evangelio de la paz. Dice que debemos de vestirnos con el apresto, con la sandalia. La palabra de Dios, mi hermano, ella lumbrera nuestros caminos. Ella lumbrera nuestras vidas. Mira lo que dice el otro texto, el versículo 130. Muy extraordinario. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender al sencillo, al simple. El simple hecho de exponer la palabra de Dios, si está dirigida con la unción del Santo, el simple hecho de hablar de la palabra de Dios correctamente, eso alumbra, eso trae luz, eso trae guía, eso trae, mi hermano, una lámpara, una lumbrera. Eso trae entendimiento a la vida de la gente que está cautiva en el nombre de Jesús. Oro ahora mismo para que tú seas libre del diablo, para que tu mente sea libertada ahora mismo de lo que te ata, de los problemas, de las ansiedades, de las situaciones, aleluya, mundanas y lujuriosas que atan la mente de la alma ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Mira lo que dice el verso 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, aleluya. Un hombre no es verdaderamente libre hasta que no esté educado, hasta que no esté instruido en la palabra de Dios. Y la educación tiene que ver con estudio, con conocimiento de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libre. La verdad es Cristo, la verdad es una persona. Juan 14:6, es el camino, es la verdad, es la vida. Es la vida hacia el Padre, aleluya. El camino, la verdad y la vida, el poder de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, de las escrituras. Necesitamos valorar la importancia. Oye, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad, aleluya. La palabra de Dios es eterna, vive para siempre. Y mira lo que dice el Salmo, ahí mismo el verso 160. La suma, lo total de lo que es la palabra de Dios, dice la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que la palabra de Dios suma es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todos los juicios de tu boca, aleluya. Eterno es todo lo que Dios ha hablado. Es eterno, no pasa de moda, aleluya. La palabra de Dios tiene vida para darnos herencia, para mudarnos en otro hombre, como decía anteriormente, aleluya. Mira lo que dice el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezos, aleluya. Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezos, como Jesús le dijo en Juan capítulo 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento, porque el que me ama, o el que guarda mi mandamiento, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará, yo le amaré, y viviremos en él, aleluya, por el poder del Espíritu Santo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Ahora yo voy a hacer esta pregunta. ¿Amas tú la ley de Dios? ¿Amo yo la ley de Dios? ¿Amamos nosotros pasar tiempo con la palabra de Dios? ¿Amamos nosotros estudiar la palabra de Dios? ¿Buscar la palabra de Dios? ¿Dedicamos nosotros el tiempo suficiente y correcto a estudiar la palabra de Dios? ¿A buscar el mensaje de Dios para nuestra vida y para enseñárselo a otros? ¿Amamos realmente nosotros la palabra de Dios? Porque el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Usted dice Señor, Señor, pero no hacen lo que yo le digo, dijo Jesús. ¿Amas tú la palabra de Dios, amigo que me esté escuchando, hermano que me va a escuchar? Yo amo a Dios. Si tú amas a Dios, entonces tú amas su palabra. Entonces, yo me doy cuenta si de verdad tú amas a Dios por el trato que tú le das a su palabra. Aleluya. Por el trato que tú le das a su palabra. Podemos ver en la vida de Jesús. Jesús amaba a Dios. Pero ¿qué pasó con la vida de Jesús? Jesús amaba pasar tiempo con Dios. Amaba pasar tiempo con la palabra de Dios. Lucas, no es el evangelio más completo. El doctor Lucas, amigo de Pablo, el doctor físicamente hablando, Lucas registra un incidente de la vida de Jesús a los 12 años.
Jesús estaba claro de dos cosas. Una relación con el Padre y una misión hacia ese Padre. Una relación con el Padre en el sentido que él decía, en los negocios de mi Padre, o sea, eso denota una relación, me conviene estar. Y otro es los negocios, quiere decir que Jesús entendía que necesitaba una misión. Y dice que lo encontraron cuando se le extravió, lo encontraron sentado en el templo escuchando a los maestros de la ley. Jesús le gustaba la ley. Jesús pasaba tiempo con la palabra de Dios. Nadie amaba la palabra de Dios como Jesús. Entonces, si de verdad nosotros amamos a Dios, debemos, como dice el título de esta parte aquí, debemos la importancia de las escrituras o de la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. ¿Es importante la palabra de Dios para ti? ¿Estás valorando tú la palabra de Dios? ¿Estás aprendiendo tú de la palabra de Dios? ¿Estamos aplicando la palabra de Dios? Yo quiero irme a un texto, al Nuevo Testamento. Ya hemos andado varios textos. Podría hablarle de cientos de textos del Antiguo Testamento. Pero yo quiero irme a un texto en específico, que estamos casi concluyendo. Quiero irme a un texto que se encuentra en Colosenses. Yo creo que es capítulo 3, si no me equivoco. Hay un texto que se encuentra en Colosenses, capítulo 3. Recuerden que la iglesia de Colosas era una iglesia muy fiel a Pablo, y Pablo le habla de instrucciones, y le habla de muchísimas cosas, del amor fraternal, de la vida antigua y de la nueva. Él le habla porque un cristiano debe de ser diferente, y siempre hace énfasis de que el cristiano es transformado y es renovado y es cambiado la vida de él día tras día por medio de la palabra de Dios. Y Pablo les dice, y le habla en la manera de conclusión ya, en el capítulo 3, y él dice, en el capítulo 3, lo voy a leer de versos 14, 15 y 16, para darle el contexto, y oye lo que Pablo le dice a esa iglesia, y también nos lo dice a nosotros, se puede aplicar a este tiempo. Sobre todas estas cosas, o sea, todo lo que Pablo dijo, usted puede ya estar pendiente. Sobre todas estas cosas, todo lo que él dijo en los capítulos anteriores, que lo antecedían, el antecedente, la vida nueva y la antigua, y le habla de la plenitud de la vida de Cristo, le habla de la reconciliación, de que Dios anuló el acta de los decretos, de que todos los tesoros de la sabiduría se encuentran en Cristo Jesús, de que Él despojó los principados y los gobernadores, y todas esas cosas, de que Él le habla de que todo trono sea visible, sea invisible, sean dominios, sean reinos, sean principados, todo fue creado por Él, para la gloria de Él, y que todo ese poder lo de Él, todas esas cosas, dice, sobre todas esas cosas, o estas cosas, vestido de amor. Sobre todo lo que él dijo, deben de vestirse de amor. Y dice aquí, verso 15, deben de vestirse de amor. Sobre todas esas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Los dones son buenos, las palabras son buenas, pero el amor, el conocimiento o la palabra debe ser dirigida por el amor. Y el amor, para tú conocer el amor de Dios, el amor ágape de Dios, el amor desinteresado de Dior, el amor que se dio a sí mismo, el amor que se dio a nosotros sin esperar nada a cambio, sin esperar nada de nosotros, ese amor es el amor el que se encuentra en la palabra de Dios. Dice que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a lo que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. Sed pues agradecido, es una orden, sed agradecido. Y dice aquí donde quiero caer, la palabra de Cristo mora en ustedes o en nosotros en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en nuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Después todo lo que Pablo dijo que nuestros corazones deben de rebosar de la palabra de Dios, y que debemos, esos son imperativos, y que debemos de exhortarnos unos con otros con sabiduría. Y la sabiduría se encuentra dentro de la palabra de Dios, dentro del estudio de la palabra de Dios, dentro de la lectura de la palabra de Dios. Para poder encontrar la sabiduría necesitamos apegarnos a la palabra de Dios. Por eso es que un texto que dice en Hebreo que debemos de exhortarnos unos con otros, sabiendo que aquel día se acerca, para que nuestros corazones no sean engañados por el pecado y sean reducidos a esclavitud, para que nos cuidemos de toda raíz de amargura. Y Santiago dice en su capítulo 5, versos 15 al 17, que debemos de exhortarnos unos con otros y que debemos de orar unos por los otros
para que seamos sanados, que debemos de confesar nuestros pecados unos a otros para que Dios pueda obrar en nosotros. Y eso se ha perdido hoy en día dentro de las iglesias. Y hoy en día se ha perdido dentro del pueblo de Dios. Me estoy refiriendo al contexto cristiano. Y el que no conoce a Cristo, necesitamos valorar la importancia de la palabra de Dios. El que no conoce a Cristo, que va a escuchar o que esté escuchando, déjame decirte que toda palabra que ha salido de tu boca, tú vas a dar cuenta. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que Dios ha establecido un día en el cual Dios va a juzgar el mundo, 1 Corintios 15 o el versículo 22 por ahí, o el versículo 16 o el 22, que Dios va a juzgar el mundo con justicia y que padeceremos o compadeceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados conforme a lo que hemos hecho mientras tuvimos en el cuerpo. Y Salomón dice a través de su resumen en el libro de Eclesiastés capítulo 12, en los últimos textos, dice que al fin y al cabo Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todo lo que se hizo, sea bueno o sea malo. Teme a Dios y apártate del mal. Vamos a ver otro texto para concluir. Vamos a ver otro texto que se encuentra en 2 de Timoteo. Hay muchos textos, yo podría hablar de muchos, pero por causa del tiempo, se encuentran en Timoteo, 2 Timoteo. Es una carta pastoral, está dirigida a un joven pastor en un continente asiático, específicamente en Asia, en Éfeso. Era un distrito del Imperio de Roma en ese entonces, una ciudad muy próspera, y era la capital aunque no era la capital realmente porque yo creo que era Pérgamo o Esmirna, de Éfeso, pero sí era la ciudad más importante militar de esa época. Y Pablo escribe a su joven líder para hablarle de la palabra de Dios. Y él dice, y él le habla, y él le dice, mire lo que él le dice: pero persiste tú, hablándole a Timoteo, en lo que has aprendido y te convenciste, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Primeramente de su mamá y su abuela Loida, su madre Eunice y su abuela Loida, quienes eran verdaderas piadosas judías y le transmitieron esa fe, como dice Pablo en su carta, capítulo 1, una fe viva, una fe genuina, una fe verdadera, una fe que obra por el amor, sabiendo de quién ha aprendido. Luego ha aprendido de Pablo, dice, tú sabes de quién tú has aprendido, de lo que tú has visto, cómo yo me he movido, como lo que te han hablado. Respecto a mí, esto habla y enseña. Dice, sabiendo de quién ha aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras o ha conocido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio y te pueden hacer sabio te pueden hacer sabio para la salvación. Cuando él se refiere a la escritura dentro de ese contexto, recuérdense que la Biblia no estaba hecha, fueron 3 siglos después que se formó el canon de la Biblia, el canon cristiano. Y la escritura del Antiguo Testamento tenía la capacidad para hacerlo sabio, para la salvación que está en Cristo Jesús, o que es en Cristo Jesús, las cuales te pueden hacer sabio por la fe, o para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí voy, como le decía ahorita el título, y es útil, hermano, la palabra de Dios es útil para corregir, para enseñar, para instruir, para redarguir, para reprender, para confrontar, para aplicar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto y sea enteramente preparado para toda buena práctica, para toda buena obra. Lo que te quiero decir es que debemos de valorar la importancia de la palabra de Dios. Mire, ¿cómo le digo? La palabra de Dios fue inspirada por Dios. 1 Timoteo 3, 16, 17. Porque todas las escrituras fue inspirada por Dios y útil para corregir, ahí me dice 2 de Timoteo. Entonces la palabra de Dios es útil, es inspirada en el sentido de que fue algo que fue dado por Dios, fue exhalado por Dios, fue respirada por Dios, fue la palabra de Dios dada para el hombre y a través del hombre. Entonces en ella nosotros podemos encontrar, mire, si yo le hiciera una carta y yo le enviara ahora mismo a cada una de las personas que me están viendo, si yo le diera una carta, en ella yo revelo mi voluntad, revelo mis emociones, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que yo quisiera que usted haga y lo que yo quisiera que usted no haga. Lo que yo quisiera que usted haga y usted espera, por lo que usted hace, usted espera algo. Entonces, en la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el mensaje dado por Dios para el hombre,
para que el hombre sea instruido, para que el hombre sea preparado, para que el hombre pueda conocer el propósito que Dios ha revelado a través de la historia. Como dice Efesios, el plan que en otro tiempo estaba oculto, pero a través de las dispensaciones del tiempo a Dios le ha placido revelar ese plan, ese misterio por medio de mí, para los gentiles, de que los gentiles también son miembros del pueblo de Dios y coherederos del reino de Cristo, de que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos, somos hijos de Dios y conciudadanos de todas las riquezas del cielo, hermano. Porque porque por un mismo espíritu, porque todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, por un mismo espíritu, y tenemos entrada por ese mismo espíritu al Padre, donde no hay judíos, donde no hay griegos, donde no hay escitas, donde no hay gentiles, donde no hay bárbaros, donde no hay romanos, donde no hay helenos, donde no hay babilonios, donde no hay españoles ni estadounidenses, sino que todos somos hijos. Entonces la palabra de Dios nos dice qué Dios quiere que usted haga, mi hermano, mi amigo. Es tiempo ya de que entendamos la importancia de la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día hay tanta corrupción en el mundo, en la historia, en las iglesias. Nunca antes a través de la historia hay tanta corrupción. ¿Por qué? Porque nuestros líderes están corrompidos. No valoran la palabra de Dios. Dice en Efesios capítulo 5, mirad pues cómo andéis. Amigos, hermanos, se les dijo a la iglesia que estaba en Asia, la iglesia de Éfeso, probablemente una de las iglesias que Timoteo supervisara. Mirad pues cómo andéis, no como necios. Procurad pues cómo andéis que sean dignos del evangelio. Sed pues imitadores de Dios. Capítulo 4 y capítulo 5, la unidad del Espíritu. Capítulo 5. Debemos, hermano, mire, la voluntad de Dios está revelada en la palabra. Dios dijo qué usted tiene que hacer. Dios dijo qué no usted tiene que hacer. Dios dijo qué usted espera si usted hace lo que está ahí. Como empezamos leyendo la cita de Deuteronomio 6. Cuando Moisés hace un recuento, cuando Moisés recopila la ley. Moisés hace una copia, que eso es lo que significa, una copia de la ley. Moisés recopila todos los mandamientos de Dios. Y Moisés le dice, mira, procura de que guarde, porque la tierra que tú vas, tú tienes que hacer esto, esto. Si tú quieres ser bendecido, prosperado. Yo le invito a que usted lea Deuteronomio 28, que es un ejemplo. No a nosotros, no, porque ese contexto judío, maldiciones y bendiciones. Mire, hermano, todas las promesas de la Biblia, tanto para los judíos, para los gentiles, y a través de la historia, para cada miembro de las iglesias, en particular, están acondicionadas a la obediencia. Dios dijo en su palabra qué usted tiene que hacer. Mire, mi hermano, Dios para cada problema ha dicho algo. Para el matrimonio, Dios ha dicho algo. Para las finanzas, Dios ha dicho algo. Para el pecado, Dios ha dicho algo. Para la sexualidad, Dios ha dicho algo. Para cualquier pecado inmoral, Dios ha dicho algo. Entonces, necesitamos descubrir el mensaje de Dios a través de una buena exégesis. Y luego interpretarlo a través de una hermenéutica sana, aplicable, sin violentar la palabra de Dios. No para decir lo que yo quiero que ella diga. Porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Si yo, por ejemplo, si yo escribiese una obra y publicase un libro y hay algo que usted no entiende, ¿a quién usted le preguntaría? Al autor que escribió el libro. Entonces, el autor que escribió este libro, la autoría original de este libro de la Biblia, o el mensaje original que fue dado, no de la 1960, el autor de ese libro está vivo y hay un intérprete y se llama el Espíritu Santo. Pregúntele a él. Él le va a proveer las herramientas que usted necesita para usted llegar a la palabra de Dios. Porque en el tiempo de Jesús el mensaje fue dado originalmente a través de varios lenguajes. Hay varios textos del Antiguo Testamento que contienen un arameo, pero la mayoría fue escrita en hebreo y también en griego. Entonces, a través de la historia, a través del tiempo, fue traducida al latín por San Jerónimo. El primero que tradujo la Biblia, el lenguaje imperial, fue Jerónimo, al latín. Luego, a través del tiempo, Martín Lutero lo tradujo a su pueblo, los alemanes, Alemania. Y a través del tiempo se fueron traduciendo por diferentes maneras. Pero para poder nosotros decir, pero que yo no creo en eso, que Dios me revela, que si yo qué, tú me revelas. No, mi hermano, ya el mensaje está revelado. La última voluntad de Dios fue dada, de Hebreos 1:3. Porque Dios, habiendo hablado en diferentes maneras, en diferentes épocas, en diferentes periodos, por Abraham, por Isaac, por el ritual, por la sangre, por el cordero, por el arca, por el tabernáculo, por lo que sea, por la figura, por José, por Moisés,
por quien sea en el Antiguo Testamento, ya Dios nos ha hablado de diferentes formas por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ya, usted lo que necesita ahora es redescubrir el mensaje, porque aquí lo que Dios quiso que se registrara, se registró. Debemos de conformarnos con lo que está escrito. Si usted no entiende todavía lo que está escrito, oiga, si usted no entiende bien lo que está escrito, ¿cómo usted no va a entender fábula y teoría que ni siquiera la Biblia lo habla? No, confórmese con lo que está escrito ahí, hermano. Si alguno piensa conforme a lo que está escrito, refiriéndose al Antiguo Testamento, que nadie piense más de lo que debe de pensar, mi hermano. Es que necesitamos aterrizar aquí. Necesitamos ser libres de la mente, mi hermano, para poder comprender las Escrituras. Y el poder del Espíritu Santo es el único que liberta la mente cautiva. Efesios 4, 22, 23, 24. Dice que no debemos de andar como los otros gentiles que andan envanecidos en la vanidad de su mente. Si de verdad nosotros habemos aprendido a Cristo así y haber sido por él enseñado. Y dice, por lo tanto, despojado del viejo hombre, el cual está viciado, esclavizado conforme a los rudimentos, a la cultura y a la sexualidad del mundo, y renovado en el espíritu de nuestra mente. Siempre a veces la palabra espíritu se refiere cuando en minúscula a las emociones, al corazón, a los sentimientos, a la voluntad. Entonces, debemos de ser renovados en el conocimiento, en la voluntad, en las emociones, nuestras voluntades debemos de rendírsela a Dios. El Espíritu Santo trabaja en la esfera del pensamiento, la voluntad y las emociones. Pero si no le permitimos al Espíritu Santo transformar nuestras mentes por la palabra de Dios, sustituir nuestra carnalidad y adoptar una nueva naturaleza, Romanos 8 dice, versos 5 en adelante, que los que son de la carne piensan y se ocupan o actúan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan y se preocupan y actúan en las cosas del Espíritu. Porque los que andan en la carne, los que procuran andar humanamente o en la naturaleza humana, lo que quiere decir, no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, es que no tienen la capacidad. Mientras tanto, los que son guiados por el Espíritu sí pueden. Entonces, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y son hijos también herederos, porque el Espíritu mismo, que verso 14, porque el Espíritu mismo da testimonio, nos testifica, nos confirma de que Dios es veraz, de que ya no estamos en temor. Gálatas 4:6 nos habla de que ya no estamos bajo ayo ni bajo esclavo, sino que ya todos somos hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por lo cual adoramos, Dios mío, te adoramos. O Abba Padre. Romanos 4:5. Y el amor de Dios fue derramado por el Espíritu en nuestros corazones. Es que el Espíritu que hace la obra interna, la obra operativa. Es necesario que yo me vaya para que Él venga, porque si yo no me voy no puede venir. Y Él le va a guiar a toda justicia, a toda verdad, porque Él hará lo que yo he dicho. Él hablará lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, y le enseñará todo, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, si el Espíritu Santo es el agente para operar dentro de la naturaleza de la salvación, para concluir, porque estamos hablando de la importancia de las Escrituras, la palabra de Dios, dentro de la regeneración, cuando estudiamos la doctrina de la salvación, hay tres términos que se utilizan ahí, que es la palabra adopción, regeneración y justificación. Luego está la palabra redención. Pero en los tres primeros términos, cuando nosotros nos arrepentimos, quedamos regenerados. Y en la regeneración tiene que ver, cuando uno se convierte, hay una nueva naturaleza en nosotros. Así como, por ejemplo, hay un caso que se dio en el Antiguo Testamento, en el caso de rey Saúl, cuando el profeta Samuel habla, dice que fue mudado en otro hombre, o sea, su voluntad fue transformada, o su estilo de pensar, porque Dios empezó a vivir en él. Ya de la manera que él pensaba antes, ya no pensó andar. Porque no quiere decir que Dios, que lo volvió otro hombre. No. Cuando se refiere prácticamente al corazón, se refiere a las emociones, a la voluntad, a la mente o a la forma de moverse. Entonces, en ese contexto, como le hablaba aquí, necesitamos evaluar y comprender en la regeneración que se basa en el capítulo 3 del libro de San Juan, que sobre eso se basa teológicamente el proceso del nuevo nacimiento. Cuando nosotros somos regenerados, a la misma vez quedamos adoptados como hijos de Dios. Porque cuando tú eres adoptado, ese es un término que se toma de un término de una familia. Por ejemplo, yo voy a un orfanato donde sé, yo quiero adoptar a alguien, quiere decir que yo le voy a dar la identidad a esa persona, le voy a dar mi nombre, mi apellido y los beneficios de mi patrimonio, esa persona lo va a heredar. Pero esa persona fue regenerada, fue cambiada de tal manera
que ya no puede vivir como vivía antes, no puede comportarse como vivía antes, no puede actuar como actuaba antes, porque es imposible que una vez probado del don eterno, de los poderes venideros, volvamos otra vez a recaer en los mismos pecados que una vez confesamos, dice el escrito de los Hebreos, crucificando al Hijo de Dios otra vez para con nosotros mismos. No, ya está bueno, mi hermano, debemos de apartarnos de las obras muertas y servir al Dios vivo con una conciencia limpia. Entonces, cuando nosotros somos regenerados, adoptados, a la misma vez somos justificados, porque la justicia de Cristo nos es atribuida a través del sacrificio de Cristo. Eso es bueno, esos son beneficios, pero a través de eso empieza un proceso, como dice la Biblia, de santificación. Y empieza un proceso de regeneración. Cuando somos siendo regenerados, vamos siendo transformados, somos santificados. La santificación es gradual. Un día trabajamos esto, otro día aquello, un año aquello, de tal manera que los frutos del Espíritu pueden dejarse ver en nosotros, y un día el hombre se presentará delante de Dios o será arrebatado por el Espíritu en el aire, y el hombre se presentará delante de Dios como Jesucristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis, revelar a Cristo. El plan de Dios es que usted sea como Cristo. Vamos a leer el último texto, mírelo aquí, mi hermano, mire, ve, amigo, que me esté escuchando, para que deje la corrupción, para que deje la maña mala, la mala maña. Mire lo que dice el texto de Efesios. Usted mismo confírmelo, vea, capítulo 4, versículo 13. Mire el propósito de la palabra de Dios o del ministerio en este contexto, del ministerio de la iglesia. Mire lo que dice. Verso 13. El propósito de esto dice que hasta que todos lleguemos a la unidad. Míralo aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Necesitamos llegar a la unidad de la fe. Cuando habla de unidad de fe, aquí se refiere al conjunto de verdades que conforman, mi hermano, la doctrina cristiana o el evangelio de Jesucristo. Necesitamos entenderlo, comprenderlo y aplicarlo a nuestras vidas para que lleguemos a ser semejantes, mi hermano, en unidad, en conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, un varón maduro, un varón completo. Necesitamos llegar a esa madurez. Dice Pablo que todo esto es hasta que Cristo sea formado, como le dice a los Gálatas. Yo vuelvo a sufrir por ustedes, tengo dolores de parto, pero esto es hasta que Cristo sea formado, mi hermano. Cuando ya usted es formado como un hombre o una mujer de Dios, cuando usted se arrepiente, cuando usted se convierte, que no es cristiano, usted se convierte, mi hermano, en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Por eso que hay tanta gente que en los evangelios que están en día atados del diablo en la mente, porque no conocen el conocimiento de Jesucristo. Cuando me refiero al conocimiento de Cristo, no me refiero a un conocimiento escritural, sino me refiero a un conocimiento interiorizado. Dice Pablo a la iglesia de Filipenses, porque todo lo tengo por basura a fin de poder conocerle y de pasión de poder experimentar su resurrección. No que lo haga cansado, pero sí me aproximo, olvidando lo que dejé atrás. O sea, es conocerle, hermano, interiormente. Conocer a Cristo, no la palabra, porque ahí usted tiene que saber en qué contexto se utiliza el conocimiento. Si habla un conocimiento intelectual o a un conocimiento interiorizado. Y oiga lo que dice el verso 14, el beneficio. Ese es el objetivo de llegar a la medida de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, tambaleantes, ambivalentes, de doble ánimo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, o por doquiera, por donde quiera, por todo viento de doctrina, por todo viento de enseñanza o de conocimiento, por estratagema, por gente inteligente que emplean, o hombres que emplean con astucia las artimañas del error para arrastrarnos, mi hermano, sino que siguiendo la verdad en amor, como decía anteriormente en el video, lo que llegaron último. El amor es la fuente que debe dirigir todo conocimiento, para que seamos en amor, para que crezcamos en todo con aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí, entre toda la coyuntura, dice que eso es una analogía del cuerpo humano, va creciendo mutuamente con la actividad propia de cada uno, y con donde cada miembro recibe, para así ser edificado en amor, para crear un edificio como piedra viva. Cada coyuntura de mi cuerpo está concertada en amor, está unánime, en un propósito, en una fe.
Entonces necesitamos, mi hermano, conocer la importancia de la palabra de Dios, de la Escritura. Hasta que no valoremos la importancia de las Escrituras, no vamos a ser seducidos por estratagema. Como dice Pedro, capítulo 2 de su epístola, yo creo que primero, segunda, como también hubo falsos profetas entre el pueblo, o el maestro. El profeta y un maestro, lo mismo, en el sentido práctico. Yo un profeta de inspiración, pero ya ese profeta ya fue caducado, porque ya se registró lo que se tenía que registrar. Me refiero a profetas como Elías, Eliseo y así, de servicio. Eran maestros porque enseñaban. Eliseo tenía su escuela. También se dice del profeta, el primer profeta prácticamente ya después de Moisés, fue Samuel. Tenía una escuela de profetas en Gilgal, por allá en Gabaón, no me acuerdo. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, no podemos ser engañados por estratagema. Como dice Pedro, también entre ustedes se levantarán falsos maestros que introducirán herejía destructuosa. ¿Quién es que lo va a introducir? Maestros, mi hermano, no es cual... Oigan, maestros se van a introducir en la palabra, maestros se van a introducir en las iglesias y le van a enseñar diablura falsa, como dice el Espíritu Santo claramente, que dice 1 Timoteo 4, como dice Pablo, como dice el Espíritu Santo claramente, en las Escrituras, dice el Espíritu Santo en las Escrituras claramente, que en los otros días se levantarán hombres, dice, que con doctrina de demonio, que enseñarán doctrina de demonio. Doctrina de demonio. Ahí está hablando de una enseñanza, mi hermano. Enseñarán enseñanza de demonio. Hoy en día lo tenemos en las iglesias. Cuántos pastores corruptos, cuántos líderes. Y honramos los que se sacrifican por la palabra de Dios. Y también oramos, como dice Pablo, dice que los reprenda con sana doctrina y con mansedumbre, por si acaso Dios le toca y se arrepienten y pueda ganártelo, porque yo sé que esto es una lucha con Satanás. Yo sé que la gente no quisiera estar así. ¿Por qué? Pero son engañados porque no quisieron prepararse, no quisieron estudiar la palabra de Dios, no quisieron escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos prepararnos, mi hermano. Persiste tú en lo que has aprendido, en lo que has conocido desde tu niñez, porque tú has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe, que es en Cristo Jesús, mi hermano. Necesitamos valorar la importancia de la palabra de Dios, de las Escrituras. Es tiempo ya, mi hermano, dejémonos de charlatanería. Mire lo que pasó en Hechos, capítulo 6, cuando fueron los primeros diáconos. Un antecedente en la iglesia primitiva, en el año 60, 70, de la iglesia. En la primera década de la iglesia, los primeros años. Podemos ver que ese libro se escribió en ese entonces. Podemos ver que en Hechos 6 dice que hubo un conflicto, para resumirlo, pero Pedro le dijo, y los apóstoles, que nosotros no podemos servir a la mesa y dejar el servicio que Dios nos ha llamado. No, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, La palabra de Cristo abunda en ustedes, mi hermano. Nosotros, con abundancia, que necesitamos gente como Esdras. Capítulo 7, versículo 10, que propongan su corazón, mi hermano, a inquirir la palabra de Dios y después aplicarla y después enseñarla. Esas son las características que Pablo establece en las partes pastorales, en las cartas pastorales. Los ancianos dice que sean aptos para enseñar, que tengan esa capacidad, porque no tiene sentido tú inquirir, y adquirir también y no poder enseñárselo a otro. No, que sean aptos en enseñar sufrido, que prediquen, que enseñen, predica la palabra. Ahora de evangelista, enseña, exhorta, consuela, reprende con toda autoridad, para que sea sano en la fe, para que también puedan enseñar a otros con sanas enseñanzas. Necesitamos esto, mi hermano. Es tiempo de que nos levantemos como una nueva generación que Dios ama. Gloria a Dios, aleluya. Necesitamos levantarnos grandemente en Dios, mis hermanos que nos están escuchando. Si usted se da cuenta, a través de la historia, el avivamiento no se ha levantado con una década de gente, con 10,000 personas, ni con 5,000 personas. Al contrario, siempre ha sido 1, 2, 3 a través de la historia que ha impactado una nación. Es tiempo, mi hermano, de que usted sea parte del avivamiento que Dios va a levantar en estos tiempos. Porque la iglesia de Dios se está durmiendo, pero los profetas de Dios tienen que levantarse. Los verdaderos profetas de Dios son los que hablan por la palabra, mi hermano. La principal obra del profeta de Dios no era adivinar el futuro, eso es mentira del diablo. El profeta era un vidente. El profeta era una persona que hablaba conforme a la ley. El profeta era una persona que confrontaba. Le decía al rey, como en el caso de Jeremías, tú eres un corrupto. Esa carta dice que el rey agarró una corta pluma, la cortó y la tiró al fuego y Jeremías volvió. Y Dios le escribió a través de vuelo y se le envió. Mira, esto es lo que Dios dice.
Que no negocien el mensaje por dinero. Como le dijo el profeta Eliseo, no, llévate tu dinero, yo no quiero dinero tuyo. Si tú quieres, tú te lavas en el río. Si no, no te laves nada. ¿Y qué dice el siervo? Se vendió los ojos, la vanidad, el lucro, mi hermano. Lo importante aquí es el reino de Dios, porque cuando usted se muera, este dinero se va a quedar, todo se va a podrir. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Ni una ley de una jota ni una tilde pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mi palabra es vida, dijo Jesús. La palabra de Dios es lo que contiene la vida, mi hermano. Y hay cientos de textos donde podríamos hablar de la palabra de Dios. Necesitamos eso, mi hermano. Dice que Pablo en una conferencia, cuando el joven se mata, dice que Pablo amaneció esa noche entera hablando la palabra de Dios, mi hermano. Predicando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios. Enseñando gente, preparando gente. ¿Qué nos está pasando al pueblo de Dios, mi hermano? Que nos estamos reuniendo para chisme, para comentarios negativos, para hablar de cosas rabasábaras. El profeta de la antigüedad, mi hermano, cuando profetizaba el futuro, como en el caso de Ezequiel, dice que la mano de Dios venía sobre ellos y Dios lo tomaba en el espíritu y lo llevaba a otro nivel. Y Dios permitía que ellos vieran lo que iba a pasar en el futuro concerniente a su propio pueblo. Como en el caso de Daniel, las naciones que venían, un sueño que Dios quiso registrar. Pero ya eso pasó, mi hermano, esa historia se cerró, ese canon está cerrado. Y el mensaje de Dios fue dado, fue registrado a través de la historia. Lea bien para que usted vea qué significa ser profeta. El profeta es una gente que enseña la ley de Dios, la palabra de Dios, basado en 1 Corintios 14. El profeta dice, porque el profeta exhorta, consuela y enseña. Se dice de Judas en Hechos 15 y Bernabé. Yo creo que cuando mandaron una carta a los gentiles, porque los judíos querían imponer la ley sobre los gentiles, querían circuncidarlos, si no, no se podían ser salvos. ¿Y qué dice? Dice que ellos se quedaron unos cuantos días y consolaron al pueblo con muchedumbre de palabras, porque ellos eran profetas de Dios y hablaban en abundancia con la palabra. Dice que Apolo era poderoso en las escrituras. Necesitamos gente que sepa exponer las escrituras. Se dice de la iglesia que cuando Pablo es perseguido en Tesalónica, que ese fue uno de los viajes que conoció a Timoteo, en su segundo viaje se lleva a Timoteo. En ese contexto dice que llegó a lo de Bereas. Dice que la gente de Berea era noble, tenía un corazón noble. Recibió la palabra de Dios con solicitud. ¿Y qué dice? Dice que ellos escudriñaban o buscaban, investigaban cada día para ver si lo que Pablo decía era así. Necesitamos estudiar, mi hermano, cada día. Dios te bendiga, Dios te guarde, para no quitarte tu tiempo. Necesitamos orar. Necesitamos esforzarnos, mi hermano, que me va a escuchar y que esté escuchando. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo. Bendice cada persona que pudo ver, que pudo escuchar. Porque hay personas que pueden escuchar, pero no pueden ver. Y hay otros que pueden ver, pero no pueden escuchar. Oro para que tu Espíritu Santo abra la mente y los corazones en el nombre de Jesús, de toda la gente que va a escuchar este mensaje y que aún lo estás escuchando, de que Dios le ama, de que ellos son importantes para ellos y de que Dios quiere que yo estudie en tu palabra. Dios quiere que tú estudies, aleluya, su palabra, porque en ella hay sabiduría. En ella hay bendición. Mucha paz tienen todos aquellos que aman tu ley. Para ellos no hay ningún tropiezo. Dice la palabra de Dios en un salmo que estudiamos. Aleluya. Te damos gracias, Dios, aleluya, por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo. Y sobre todo por lo que vas a seguir haciendo en cada persona. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Habla a tu hermano Francisco Monción desde la ciudad de Montecristi, aleluya, en la línea noroeste. La ciudad del Morro, aleluya. Me congrego en la iglesia Asamblea de Dios, Punto de Fe, en el barrio Salomón Jorge. Allí tenemos nuestros pastores, Osvaldo Riva y Ramonita Lamis de Riva, y estamos para servirles, aleluya, enseñando la palabra de Dios. Damos gracias a todo aquel que nos pudo escuchar, y damos gracias a aquel también que nos va a escuchar, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.